Después de 15 años de trabajar en mi empresa, recibí una carta de despido bastante sorprendente del CEO. Decía, reestructuración. Estás despedido. Un recluta más joven. Adiós. Burlándose. Dije, gracias por la oportunidad y me fui. Al día siguiente me necesitaron, pero ya era demasiado tarde. La mención especial de hoy es para Ellen Morton de Nueva York. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Le había dado a Pinnacle Solutions 15 años de mi vida cuando el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada como un puñetazo. Era tarde, la oficina zumbaba con el ruido habitual de teclados y charlas desganadas. Acababa de terminar una llamada con una cliente, la señora Delany, que había estado con nosotros durante una década y todavía me llamaba el único que lo entiende. Cuando vi el asunto, actualización organizativa, pensé, no es gran cosa. A Victor Grayson, nuestro CEO, le encantaba enviar estos memorandos vagos y engreídos. Hice clic en el esperando jerga sobre sinergia o racionalización. En cambio, obtuve esto, debido a la reestructuración, su puesto se elimina con efecto inmediato. Saludos, Víctor. 15 años y eso fue todo. Sin previo aviso. Sin gracias por su servicio. Ni siquiera una llamada telefónica. Solo 13 palabras y una firma digital. Me senté allí mirando la pantalla, mi pulso latiendo en mis oídos. Gerente de cuentas senior. ¿Ido? Con efecto inmediato. Tenía 42 años, no era un chico recién salido de la universidad, y había construido la mitad de su base de clientes desde cero. Sin embargo, aquí estaba, borrado en una frase. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo debajo de mí, y dejé que se asimilara. La oficina no se detuvo. Los teléfonos seguían sonando. Alguien se rió demasiado fuerte al otro lado de la habitación. Pero sentí como si me hubieran sacado del tiempo. Miré mi escritorio, una pila de archivos que había estado preparando para las reuniones de la próxima semana, una foto enmarcada de mí y mi viejo perro Max, de antes de que falleciera. 15 años de noches tarde, fines de semana perdidos y tratos que había luchado con uñas y dientes para cerrar. ¿Y para qué? Reestructuración. Todo bien, Martín. Lisa, mi colega de 2 cubículos más allá, asomó la cabeza por el tabique. Tenía un don para leer a la gente, y supongo que mi cara estaba gritando algo. Sí, mentí, forzando una sonrisa. Solo terminando. No tenía sentido contarlo todavía. Se lo diría más tarde. Tal vez, si no me ahogaba con la humillación primero. Empecé a empacar. No había mucho que llevar, solo la foto, algunos bolígrafos, un cuaderno en el que había garabateado las peculiaridades de los clientes a lo largo de los años. A la señora Delany le gustan 2 terrones de azúcar en su café. El señor Patel odia las charlas triviales. Pequeñas cosas que los mantenían leales. Mientras deslizaba el cuaderno en mi bolso, Jaque se acercó con arrogancia. Era el chico nuevo, apenas 20 años, con cabello engominado y una bravuconería barata. Víctor lo había contratado hacía un mes, parte de su iniciativa de sangre fresca. Adiós, veterano, dijo sonriendo, como si hubiera ganado algo. Es hora de que los jóvenes tomen el control. Lo miré, su sonrisa amplia y despreocupada, y sentí un destello de calor en mi pecho. Podría haber respondido, haberle dicho que había cerrado más tratos en un año de lo que él lograría en una década. ¿Pero cuál era el punto? Lo aprendería pronto. En cambio, cerré mi bolso, me puse de pie y dije, gracias a todos por la oportunidad. Tranquilo, firme, como si estuviera saliendo de una reunión, no de mi carrera. Jaque parpadeó, desconcertado por la falta de pelea. Pero yo ya estaba pasando junto a Lisa, quien me lanzó una mirada preocupada que no devolví. Pasé la sala de descanso, donde había pasado miles de almuerzos, salí por las puertas de vidrio hacia el ascensor. Mis reflejos me devolvían la mirada, sienes canosas, ojos cansados, pero una mandíbula todavía firme. No había terminado. Todavía no. En casa, dejé mi bolso en la encimera de la cocina y me serví un vaso de agua. El apartamento estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Y mi mente no dejaba de correr.
Abrí el correo electrónico de nuevo en mi teléfono, volviendo a leer esas 13 palabras hasta que se volvieron borrosas. Víctor ni siquiera se había molestado en mencionar una indemnización. Solo con efecto inmediato, como si fuera una partida para tachar. Pensé en los primeros días, cuando Pinnacle era una startup en apuros, cuando me quedaba hasta tarde para presentar a clientes que Víctor no podía encantar. Confié en él, creí en la frase "somos una familia" que solía usar. ¡Qué broma! Abrí mi portátil, la pantalla brillando en la habitación oscura, y abrí mi currículum. Estaba desactualizado, modificado por última vez hace 5 años, pero la base era sólida: 15 años de resultados, clientes que se habían quedado conmigo a través de fusiones, recesiones y los viajes del ego de Víctor. Empecé a escribir, actualizando títulos, agregando números. $5 millones en ingresos solo el año pasado. Mi teléfono sonó. El nombre de Víctor apareció en la pantalla. Dejé que sonara. No dejó ningún mensaje de voz, y no estaba de humor para escuchar su voz. Envié el currículum a 3 contactos, una cazatalentos que había conocido en una conferencia, el vicepresidente de una empresa rival que una vez había intentado contratarme y un antiguo cliente que había insinuado trabajo independiente si alguna vez me iba. Luego me recliné, con el vaso en la mano, y dejé que el día se asentara sobre mí. Despedido a los 42. Sin previo aviso. Un niño burlándose de mí en mi salida. ¿Picaba? Dios, picaba. Pero no estaba roto. Había construido algo en Pinnacle, algo más grande de lo que Víctor se daba cuenta. Y volvería a construir. El teléfono volvió a sonar. Víctor, ronda 2. Lo silencié y miré al techo. Mañana pensaría en el siguiente paso. Esta noche solo necesitaba respirar. Pero mientras estaba sentado allí, una pregunta me carcomía: ¿qué pasa cuando el tipo que te despide se da cuenta de que es él quien la jodió? Me desperté con 7 llamadas perdidas de Víctor. ¿7? La primera llegó a las 8:03 de la mañana, la última a las 10:42. Y la pantalla de mi teléfono se iluminaba como un marcador de su pánico. No escuché los mensajes de voz. Todavía no. Me habían despedido hace menos de 24 horas, y lo que quisiera podía esperar. Me arrastré a la cocina, preparé una cafetera y me senté en la encimera con mi portátil. El plan era simple: revisar las ofertas de trabajo que llegaban, planificar mi próximo movimiento. No estaba revolcándome en la autocompasión. 15 años en Pinnacle me habían enseñado a cambiar de dirección, y no iba a empezar a dudar de mí mismo ahora. A las 9:30, mi bandeja de entrada tenía 3 respuestas. La cazatalentos, Karen, dijo que me presentaría a un par de empresas para el mediodía. El vicepresidente de Apex Innovations, un competidor que siempre había respetado, envió una sola línea: almuerzo mañana. Tenemos que hablar. Y Tom Reynolds, un cliente con el que había trabajado durante 8 años, escribió: escuché que eres libre. Discutamos algo independiente. Llámame. Me recliné, bebiendo mi café, dejando que la posibilidad se asimilara. Duplicar mi antiguo salario en Apex. Mi propio trabajo con Tom. Por primera vez desde que llegó ese correo electrónico, sentí que el suelo se estabilizaba debajo de mí. Entonces mi teléfono volvió a sonar. 8ª llamada de Víctor. Sonreí y lo silencié. Que se desesperara. Le había dado 15 años de lealtad y él me había dado 13 palabras y una patada en la puerta. Si pensaba que saltaría cuando chasqueara los dedos, había olvidado quién era yo. Abrí una hoja de cálculo en su lugar, anotando los pros y los contras de cada oferta. Apex significaba estabilidad, un equipo, una oficina en la esquina, tal vez. La idea de Tom era más arriesgada: trabajo independiente, sin red de seguridad, pero control total. Estaba a mitad de camino cuando el teléfono se iluminó con un mensaje de texto: Martín, llámame urgente. Víctor otra vez. Lo ignoré y seguí escribiendo. Alrededor de las 11, Lisa envió un mensaje de texto: ¿estás bien? La oficina es un desastre hoy. Fruncí el ceño, con los pulgares sobre la pantalla. Un desastre. Me había imaginado que Pinnacle sentiría mi ausencia. Alguien tenía que hacerse cargo de mis cuentas. Pero desastre sonaba a algo más grande.
¿Qué está pasando?, respondí. Su respuesta llegó rápido: clientes abandonando. Muchos. Todos preguntando por ti. Me quedé mirando las palabras, mi café enfriándose en mi mano. Clientes abandonando, preguntando por mí. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No había esperado esto. No tan pronto. Abrí mi correo electrónico del trabajo, todavía activo. Descuidado por su parte. Y allí estaba, el caos en blanco y negro. Líneas de asunto de clientes que conocía desde hacía años, aviso de rescisión de contrato, solicitando confirmación de su estado, trasladando nuestro negocio a otro lugar. Abrí uno de la señora Delany. Martín, escribió, acabo de enterarme de que te has ido. Eres el único en quien confiábamos en Pinnacle. Nos vamos. Otro del señor Patel, corto y directo, sin Martín, no hay trato. ¿Cancelando? Desplacé 38 correos electrónicos. 38 cancelaciones, todas diciendo lo mismo. Había sido su ancla y, sin mí, estaban cortando lazos. Me recliné, con una risa burbujeando. La reestructuración de Víctor acababa de explotarle en la cara. Había pasado años construyendo esas relaciones, llamadas telefónicas en cumpleaños, arreglos nocturnos cuando sus proyectos se torcían. No confiaban en Pinnacle, confiaban en mí. Y ahora Víctor estaba descubriendo por las malas. Mi teléfono volvió a sonar. Novena llamada de Víctor. Esta vez, dejó un mensaje de voz. Lo reproduje, la curiosidad pudo más que yo. Martín, soy Víctor. Tenemos que hablar. Llámame ahora. Su voz era tensa, cortante. Nada como el tono engreído con el que solía desfilar por la oficina. Lo borré y me serví otro café. Para el mediodía, las ofertas seguían llegando. Apex subió la apuesta, duplicando mi salario y acciones. Tom llamó, con la voz crepitante de emoción. Martín, tengo otros 3 clientes listos para firmar contigo si te independizas. Preferiríamos trabajar contigo que con cualquiera en Pinnacle. Lo anoté, mi hoja de cálculo crecía. No solo tenía demanda, era un bien preciado. Víctor volvió a llamar. 10ª vez. Y dejé que sonara, imaginándolo caminando de un lado a otro en su oficina de la esquina, gritándole a Jaque que arreglara algo que el chico ni siquiera entendía. Lisa envió un mensaje de texto de nuevo: Víctor está perdiendo la cabeza. Sigue preguntando dónde estás. Escribí: dile que estoy ocupado avanzando. Ella envió un emoji de pulgar hacia arriba y me reí entre dientes. Lisa siempre me había apoyado, en silencio, a su manera. Me pregunté si ella sabía que esto sucedería. Si ella había visto lo que Víctor no, que yo no era solo un nombre en una nómina. A media tarde, me tomé un descanso, mirando por la ventana a nada en particular. Las cancelaciones no eran solo venganza, eran una prueba. 15 años no habían sido en vano. Había construido algo real, algo que Víctor no podía reemplazar con un chico como Jaque o una palabra de moda como reestructuración. Mi teléfono sonó. 11ª llamada. Otro mensaje de voz. Lo reproduje: Martín, soy Víctor. Esto es serio. Los clientes se están yendo como moscas. Di tu precio para volver. La desesperación se filtraba en cada palabra. Y lo borré sin pensarlo 2 veces. No iba a volver. No por una oficina en la esquina, no por un aumento, no por nada. Tenía Apex sobre la mesa, la oferta de Tom en mi bolsillo y un fuego en mis entrañas que no había sentido en años. Víctor pensó que me había soltado, pero se había cortado la garganta. Y yo ya estaba subiendo. La única pregunta que quedaba era qué tan alto llegaría y qué tan fuerte caería Pinnacle. 3 días después de que el correo electrónico de Víctor pusiera mi vida patas arriba, estaba sentado en una cafetería al otro lado de la ciudad, mirando una servilleta donde había esbozado mi futuro. Apex Innovations había mejorado su oferta de nuevo, el doble de mi antiguo salario, acciones, un equipo para dirigir. Tom Reynolds había llamado 2 veces, presionando su propuesta de freelance, 3 clientes ya alineados, listos para seguirme si me lanzaba por mi cuenta. 2 caminos, uno seguro, uno audaz.
Había pasado 15 años jugando a lo seguro en Pinnacle, y mira a dónde me había llevado eso, despedido por un tipo que no sabía deletrear lealtad. Bebí mi café, negro y amargo, y me pregunté qué tipo de Martín quería ser ahora. Mi teléfono permaneció en silencio esa mañana, un alivio después del aluvión de llamadas de Víctor. 11 mensajes de voz en total, cada uno más frenético. Pero no había devuelto ni una sola. Él había tomado su decisión, y yo estaba tomando la mía. Lisa había enviado un mensaje de texto hacía una hora: Pinnacle se desangra. Víctor es un fantasma. ¿Estás bien? Había respondido, mejor que nunca. En un minuto, el éxodo de clientes, 38 cancelaciones y contando, había cambiado el guión. Ya no era solo el tipo que buscaba trabajo, era el tipo que todos querían. La reunión de Apex estaba programada para el mediodía. Su vicepresidenta, Claire, había elegido un lugar en el centro, terreno neutral. Llegué temprano, deslizándome en una cabina con mi servilleta de notas. Ella entró 10 minutos después, traje elegante, sonrisa más elegante, y fue directa al grano: Martín, te hemos observado durante años. Pinnacle le estaba dando golpes por encima de su peso gracias a ti. Te queremos en Apex. Director senior, participación en las acciones, tu propio equipo. Empieza el lunes si te interesa. Deslizó una carpeta sobre la mesa: contrato, números, beneficios. Duplicar mi salario era solo el comienzo, opciones sobre acciones, una estructura de bonificación que me mareó. Mantuve mi rostro neutral, hojeando las páginas, pero por dentro estaba vibrando. Este era el tipo de oferta a la que no se dice que no. El lunes es pronto, dije, poniéndola a prueba. Necesito resolver algunas cosas. Lo haremos funcionar, respondió, inclinándose hacia adelante. Vales la pena. Pinnacle está implosionando sin ti. Los blogs de comercio ya están husmeando. Preferimos que construyas con nosotros a que recojas sus pedazos. Asentí, dejando que sus palabras se asentaran. Tenía razón sobre Pinnacle. Las actualizaciones de Lisa pintaban un panorama sombrío: escritorios vacíos, reuniones canceladas, Víctor esquivando a la junta. Había construido la confianza de sus clientes ladrillo a ladrillo, y ahora estaban descubriendo que no se transfería a Jaque ni a nadie más. La oferta de Claire era un salvavidas, un impulso de cohete. Pero al doblar el contrato y meterlo en mi bolso, la voz de Tom resonó en mi cabeza: independízate, Martín. Te apoyaremos. Libertad versus estructura. Le dije a Claire que lo pensaría y me fui, mi mente en una guerra de tira y afloja. Esa noche, fui a una reunión de la industria, mitad networking, mitad curiosidad. Me había puesto un traje nuevo, uno que había comprado después del despido, y entré sintiéndome como un hombre con opciones. Las cabezas se volvieron, los susurros siguieron: ese es Harper, el chico de oro de Pinnacle. Escuché que es la razón por la que se están hundiendo. Tomé una bebida y me mezclé, respondiendo preguntas con un encogimiento de hombros, solo explorando qué sigue. Entonces vi a Víctor. Me acorraló en la barra, su corbata suelta, ojos salvajes. Martín, amigo, comenzó, con una falsa calidez. Tenemos que hablar. No, no la tenemos, dije, bebiendo mi bebida. Se estremeció, pero no cedí. Mira, la cagué, presionó, con la voz baja. La reestructuración no fue personal. Los clientes se han ido. La junta me está presionando. Vuelve. Doble sueldo, oficina en la esquina, lo que quieras. Dilo. Dejé mi vaso, mirándolo a los ojos. 15 años de sus fanfarronadas pasaron por mi mente: aumentos perdidos, promesas rotas, ese correo electrónico. No solo me despediste a mí, Víctor, dije, despacio y claro. Despediste la confianza. Mis clientes lo sabían. Tú lo hiciste. No eres mi solución. Apretó la mandíbula, una vena palpitando en su cuello. Estás cometiendo un error. ¿Crees que Apex, o quien te esté persiguiendo, se preocupa como nosotros? No lo hacen. No tienen que preocuparse, respondí. Solo tienen que valorarme. Tú nunca lo hiciste. Me alejé, dejándolo allí, un hombre ahogándose en su propio desastre.
La gente miraba, girando la cabeza. No me importó. Había dicho lo que pensaba. Afuera, me apoyé contra la pared, el aire nocturno frío en mi rostro. Mi teléfono sonó. Sara, una de mis antiguas clientes de Pinnacle. Martín, soy yo, dijo cuando contesté. Escuché que eres libre. He terminado oficialmente con ellos. Contratos terminados. Dime que estás empezando tu propio negocio. Firmaría contigo mañana. Me reí, una risa real. Tom había dicho lo mismo. Estoy pensándolo. No pienses demasiado, dijo. Eres el mejor con el que he trabajado. Pinnacle no es nada sin ti. Colgamos y me quedé allí parado, las piezas encajando en su lugar. Entonces Lisa envió un mensaje de texto: Víctor está acabado. Reunión de la junta mañana. También escuché que avisé a algunos clientes sobre tu partida. No quise empezar una guerra. Me quedé mirando la pantalla, atónito. Lisa, la tranquila y constante Lisa, había encendido la cerilla. Le envié un mensaje de texto: eres una leyenda. Las bebidas corren por mi cuenta pronto. Ella había visto lo que yo no, mi valor. Y había derribado las fichas de dominó. Caminé hacia mi auto, el contrato de Apex en mi bolso, las ofertas de Sara y Tom en mi cabeza. La súplica de Víctor sonaba hueca frente a la confianza de Claire y la lealtad de Lisa. No estaba solo en una encrucijada, yo era la encrucijada. Pinnacle se estaba desmoronando y yo estaba ascendiendo. La única pregunta era qué camino tomaría, la escalera de Apex o mi propio imperio. Por la mañana, lo sabría. Pero esa noche, dormí mejor que en años, soñando con un futuro que construiría, no que tomaría prestado. Una semana después de que el correo electrónico de Víctor me tomara por sorpresa, observé a Pinnacle Solutions desmoronarse a distancia, como un barco del que había saltado justo antes de que chocara contra las rocas. Había tomado mi decisión, firmé con Apex Innovations esa mañana. Tinta fresca en un contrato que prometía el doble de mi antiguo salario, acciones y un equipo para dirigir. Claire había sonreído cuando se lo entregué, diciendo: bienvenido a bordo, Martín. Construyamos algo grande. Asentí, sintiendo que el peso se levantaba. Apex era mi plataforma de lanzamiento, no mi techo. Las ofertas de freelance de Tom y Sara permanecieron en mi bolsillo trasero, tentadoras, pero aún no estaba listo para independizarme. Quería recursos, una tripulación, una máquina para manejar antes de construir la mía propia. Mi teléfono no había dejado de sonar desde la reunión. Los mensajes de texto de Lisa llegaron primero: la junta está interrogando a Víctor hoy. La oficina es un cementerio. Luego Sara: Pinnacle terminó conmigo. Avísame cuando estés listo. ¿Me apunto? Incluso la cazatalentos, Karen, intervino: escuché que estás fuera del mercado. Movimiento inteligente con Apex. Respondí a Lisa con un rápido manténme informado, ignoré el 12º mensaje de voz de Víctor, mismo tono suplicante, y me concentré en el siguiente paso. Había terminado de mirar hacia atrás. Para el mediodía, los blogs comerciales se encendieron: Pinnacle Solutions pierde clientes después de despedir a un gerente estrella, gritaba un titular. Otro: la apuesta de reestructuración de Grayson fracasa. Los hojeé en la encimera de mi cocina, con el café en la mano. 38 cancelaciones se habían disparado a 42, con más tambaleándose. Los números no mentían, la mitad de sus ingresos se habían ido en una semana. Mi nombre aparecía en todos los artículos: Martin Harper, el rostro confiable del éxito de Pinnacle, fue despedido en una medida de reducción de costos que los expertos califican de catastrófica. Sonreí. El plan de sangre fresca de Víctor lo había desangrado. Luego intentó algo estúpido. Un rumor llegó a mi bandeja de entrada: Víctor le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo había arruinado cuentas, dejando desastres para que Jaque los limpiara. Era un movimiento desesperado, y aterrizó como un trapo mojado. En cuestión de horas, los clientes respondieron. La señora Delany me envió un correo electrónico directamente: escuché las tonterías de Víctor. Le dije que eres la única razón por la que nos quedamos. Es un tonto. El señor Patel publicó en un foro comercial: Harper era oro. Grayson es el lastre.
Incluso Lisa envió un mensaje de texto: Víctor está inventando mentiras. Nadie se las cree. Los clientes están furiosos. No respondí al ruido. No tenía que hacerlo. La verdad era más fuerte que su farol. Jake se fue esa tarde. Lisa me llamó, la voz crepitante de diversión: el chico se fue a la hora del almuerzo. Dijo que los teléfonos no paraban de sonar, clientes gritando, preguntando por ti. Parecía que había visto un fantasma. Me reí, imaginando su cabello engominado y su sonrisa arrogante desmoronándose bajo presión. Pensó que podía reemplazarme, dije. Pobre bastardo. No sabía lo que estaba reemplazando. Víctor es el siguiente, respondió. La junta ha terminado con él. Deberías ver este lugar. La mitad de los escritorios están vacíos. Le di las gracias, le prometí esa bebida y colgué. La salida de Jake fue una nota al pie. La de Víctor fue el evento principal. Empecé en Apex al día siguiente, entrando en una elegante oficina que zumbaba con propósito. Claire me presentó a mi equipo, 5 gerentes de cuentas inteligentes, ansiosos por ponerse en marcha. ¿Eres el tipo de Pinnacle?, preguntó uno. Escuché que los hundiste tú solo. Me encogí de hombros. Se hundieron solos. Yo solo me alejé. Se rieron y nos pusimos a trabajar. Mi primera llamada fue con un nuevo cliente que Claire había preparado, un trato de $2 millones. Lo cerré durante el almuerzo, apoyándome en la misma confianza que había construido con los clientes de Pinnacle. La diferencia era que Apex la valoraba. Lisa me mantuvo informado sobre los escombros que había dejado atrás. Pinnacle está despidiendo a la mitad del personal, envió un mensaje de texto una mañana. Víctor ha desaparecido. Ahora es consultor, apenas sobrevive. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería sentir lástima por él. 15 años juntos, después de todo. Pero él había hecho su apuesta. La junta lo había despedido una semana después de la reunión, y los blogs se habían dado un festín. La locura de Grayson, como el despido de un gerente estrella, hundió una empresa. Según el último recuento, habían perdido 45 clientes. Lo que quedaba cojeaba, una sombra que no reconocía. Jake no había vuelto a aparecer, probablemente lamiendo sus heridas en alguna parte, su arrogancia de joven promesa hecha pedazos. Mi teléfono sonó a mitad de semana, sacándome de la preparación de una reunión. Era Sara, mi antigua cliente de Pinnacle. Su voz brillante: Martín, solo quería saludar. He terminado oficialmente con ellos. Contratos terminados. Dime que estás prosperando. Prosperando es la palabra, dije, reclinándome en mi silla. Apex es bueno. Cerré un trato grande la semana pasada. Sabía que lo harías, respondió. Eras el corazón de Pinnacle, ¿lo sabes? Todos lo vimos. Me alegra que hayas aterrizado donde perteneces. Hice una pausa, sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. Gracias, Sara. Significa mucho. ¿Todavía pensando en independizarte?, preguntó, medio bromeando. Tal vez algún día, dije. Por ahora, estoy construyendo aquí. Suficientemente bueno, se rió. Manténme informada. Todavía firmaría contigo en un abrir y cerrar de ojos. Colgamos y me quedé allí sentado, mirando el teléfono. El corazón de Pinnacle. No se equivocaba. Había invertido todo en esos clientes, años de llamadas, arreglos, confianza. Y me habían seguido por la puerta, no por lástima, sino por lealtad. Eso era poder. Víctor nunca lo entendió. El viernes por la noche, me reuní con Lisa para tomar esa bebida que le había prometido. Cogimos una cabina en un bar del centro, sus ojos muy abiertos mientras me contaba lo último. Están vendiendo la oficina, dijo, bebiendo su cerveza. Pinnacle ha terminado. Podrían cerrar para el verano. El nombre de Víctor es lodo. Eres el tipo del que todos hablan ahora. Mejor que ser el tipo que olvidan, dije, chocando mi vaso contra el suyo. Sonrió. No planeé lo de los clientes, ¿sabes? Solo le mencioné a la señora Delany que te había sido. Ella se encargó del resto.
Empezaste una guerra, dije sonriendo. El mejor accidente que he visto. Valió la pena, respondió. Te merecías algo mejor. Le di las gracias, deslicé un billete de 20 para cubrir la cuenta y lo dije en serio. El movimiento silencioso de Lisa había dado la vuelta a la tortilla, una prueba de que tenía aliados incluso cuando no lo sabía. De vuelta a casa, le escribí una nota. Nada elegante, solo gracias por apoyarme. Bebidas de nuevo pronto. La envié por correo al día siguiente, un pequeño guiño al pasado mientras construía el futuro. Apex era mi campo de pruebas y lo estaba haciendo a mi manera. Mi equipo se apoyaba en mí, Claire confiaba en mí y los clientes firmaban gracias a mí. Una tarde, un nuevo empleado preguntó, ¿cómo lo haces? Recuperarte así. Me encogí de hombros. Me despidieron. Seguí adelante. Eso es todo. Él asintió como si fuera así de simple. Tal vez lo era. Pinnacle se convirtió en un cuento con moraleja, la reestructuración de Víctor en un chiste en las conferencias. Ya no necesitaba revisar los blogs. La historia había terminado, 45 clientes perdidos, un CEO humillado, un niño superado. Me había ido con la cabeza en alto y ellos se habían caído sin mí. Eso era suficiente. En mi último día del mes, me paré en esa ventana de nuevo, las luces de la ciudad parpadeando abajo. Apex era mío para moldearlo, tratos para cerrar, un equipo para dirigir, un nombre para hacer crecer. La llamada de Sara resonó, estás donde perteneces. Tenía razón. 15 años infravalorado, una semana de caos y ahora esto, un ascenso que me había ganado. Me alejé del cristal, cogí mi bolso y me dirigí a casa. El pasado era ceniza. El futuro era mío para construirlo, una confianza a la vez.